¿De qué vamos a hablar hoy? En varios programas hemos sugerido que la situación económica, la caída del nivel de actividad que se iba a producir como consecuencia de las decisiones de política monetaria, que iba a ser profundo, bueno, eso lo estamos viviendo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo se reactiva la economía? ¿Cuándo se recupera el nivel de actividad? Yo diría, ahí hay un espectro de opiniones que van desde algunos que son funcionarios, por supuesto, que deben dar una imagen más optimista y que hablan de que ya hay alguna señal, hasta los que creen, en el otro extremo, de que es imposible que la economía se vaya a reactivar, ¿no? Sí. A mí me gustaría tratar de fundamentar brevemente las razones por las cuales yo dije en varios programas que creo que vamos a tener contracción del nivel de actividad por lo menos durante todo el primer semestre, durante todo el año. Es más, dije y lo voy a repetir, aunque me ha merecido crítica, de que, aunque pareciera una humorada, de nuevo parece que hay que esperar el segundo semestre, ¿no? Pero me gustaría hacer una explicación sencilla. Obviamente hemos hablado de la tasa de interés, que una tasa de interés muy alta dificulta las posibilidades de que se recupere la economía, pero me gustaría hacerlo con unos números muy elementales, con un concepto muy elemental. Vos sabés que cuando nosotros los economistas decimos que un país es rico, lo decimos no porque tenga muchos recursos, sino porque crea mucho valor, ¿no? Y en realidad una medida de la riqueza es la capacidad que tiene la economía de generar lo que llamamos Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno no es otra cosa que la suma de los bienes y servicios finales, es decir, que produce una economía durante un año. Eso es el Producto Bruto Interno. Y las oficinas de estadística estiman permanentemente ese Producto Bruto Interno, y por eso nosotros a veces decimos, el tercer trimestre de 2018, el Producto Bruto Interno cayó en relación al tercer trimestre del 2017, por ejemplo. Ahora, hay distintas formas de estimar el producto, ¿no? Hay un método que se llama método del valor agregado, hay un método que se llama método del ingreso y hay un método que se llama método del gasto. Vamos a poner una formulita que es de la estimación del producto por el método del gasto, que es eso que tenemos allí. El Producto Bruto Interno de una economía es el consumo, que es consumo privado y consumo público, la inversión, más las exportaciones, es decir, todo eso lo producimos, menos las importaciones, que es lo que no producimos pero traemos de afuera, ¿no? Si nosotros pasamos esas importaciones a lo que es el primer término de la ecuación, nos queda que el Producto Bruto Interno más las importaciones es toda la oferta que hay. Es todo lo que hemos producido más lo que hemos traído de afuera. Esa es la oferta agregada de la economía. Y del lado de la demanda tenemos el consumo más la inversión más las exportaciones, ¿no? Bien. Dentro de ese consumo, inversión, seguramente hay productos importados, por eso está puesto del otro lado los productos importados. Bueno, esta es la demanda agregada de la economía, a mediados del siglo XX, el economista más notable del siglo XX, Keynes, se preocupó mucho de qué pasaba con la demanda. Dijo, cuando cae la demanda efectiva, la economía capitalista entra en condición de generar crisis y desempleo. Como había sido la crisis que él vio, porque la teoría general de Keynes él la publica en el 36, él lo vio en la crisis del 30. Bueno, ahora, volvamos a esto de la demanda. Es decir, si la demanda se recupera, la economía se va a recuperar. Así es. Ahora, ¿qué tan importante es el consumo, la inversión o las exportaciones? Le pongamos número a eso. Le pongamos el número de cuánto fue eso en 2017 en términos porcentuales. Es decir, cuánto representó el consumo, cuánto la inversión y cuánto las exportaciones del valor que generamos, del Producto Bruto Interno. Le voy a pedir que pongamos un cuadrito que hay después. Ese es el año 2017. El consumo privado fue 73%. 73% del producto y el consumo público 14%. ¿Qué quiere decir? Que casi 87% del producto es consumo. Claro. Por supuesto, una parte de ese consumo es de bienes importados, lo que veíamos antes, ¿no? Sí. Estamos viendo el lado de la demanda. Bueno, las exportaciones son 20% de la demanda agregada y los dos conceptos que están abajo, la formación bruta de capital fijo, eso es la inversión, es decir, las construcciones, las máquinas, y la variación de existencia es la inversión no deseada, digamos, es decir, cuando una fábrica produce 1000 unidades y vende 700, bueno, le quedan 300 en stock, que son como una especie de inversión
que a lo mejor no lo deseaba, pero que lo tiene porque no pudo vender las 1000 unidades. Bueno, Sí. entonces cuando uno mira eso, ¿no? Y me parece que queda más gráfico si uno agarra y dice, miremoslo en un círculo, digamos, ¿no? en un gráfico. Sí. Y le voy a pedir al director que pongamos entonces esos números en un gráfico. Claro. Está claro que todo eso rojo que vemos allí, que es el consumo privado, si uno dice, bueno, ¿cómo hago para recuperar la economía? Entonces dice, el consumo público es complicado, ¿por qué? Porque no tengo cómo financiarlo y porque de hecho tengo déficit en el sector público. Entonces, la inversión, que es algo que el gobierno muchas veces ha insistido en que el nuevo motor de la economía va a ser la inversión, eso representa, digamos, 22% del producto si sumo la inversión que se ha tomado la decisión con la inversión no deseada. 20%. Está claro que en la economía argentina en 2017 el principal componente del producto y el principal componente de la demanda agregada de la economía es el consumo. Entonces ahora la pregunta es, si ese es el principal componente, parece obvio que para que la economía se recupere va a tener que aumentar el consumo. Así ¿Ah? es, así es. Cuando aumente, digamos, 10% el consumo, la demanda agregada, ¿no es cierto? Si aumenta 10%, va a aumentar 7,3. Entonces, está claro que si el consumo no aumenta, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que crezca el Producto Bruto Interno. Es difícil. ¿Y de qué depende el consumo? ¿O de qué depende la demanda agregada en general? La demanda agregada en general depende del ingreso disponible de la economía. Y el consumo depende crucialmente de los ingresos. Cuando uno actividad, por eso no había que ser demasiado, sagaz para darse cuenta que cuando el gobierno resolvió en el acuerdo con el fondo, que no tenía otra alternativa, parece que firmar el acuerdo con el fondo para que le diera 57.000 millones de dólares potencialmente para recuperar los problemas que tenía Argentina, era obvio que la decisión de controlar la cantidad de dinero, esto es la base monetaria, y dejarla estable hasta junio del año que viene, si la inflación seguía subiendo, es obvio que el dinero en términos reales iba a ser menos. Y como la inflación fue muy importante el año pasado, después de la corrida cambiaria, y eso atrasó los salarios de muchos sectores, otros habrán podido a lo mejor transitar con un poco menos de dificultades. Pero la media de la economía, el salario perdió contra la inflación. Sí. Y entonces es razonable que había que esperar que cayera la demanda efectiva. Así es. Entonces, cuando uno hablaba con empresarios en septiembre del año pasado y le decía, te cayeron mucho las ventas, y decía, no, mi sector está más o menos bien, qué sé yo, y uno insistía, bueno, ya va a llegar el impacto a ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, ahora la pregunta es, ¿se va a recuperar la economía? Y yo digo dos cosas. La primera cosa es la que siempre digo. Uno tiene que tratar de parecerse a los astrónomos y no a los astrólogos. Sí. No es cuestión de hacer profecías, Pero parece razonable que si el gobierno lograra bajar la tasa de inflación de manera un poco más significativa de lo que viene haciendo, porque de hecho enero tuvo una tasa de inflación superior a la expectativa que había, por lo menos si uno mira el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Febrero viene complicado. Bueno. Si logra, digamos, una tendencia que baje la inflación y eso permite una recuperación del poder de compra, es probable que en el segundo semestre la cosa mejore. Y además, porque en el segundo semestre vamos a estar comparando contra el segundo semestre de 2018, que fue un segundo semestre de contracción económica. Entonces, digamos, como resumen, a mí me parece que podemos tener recuperaciones en abril o en mayo de algunos sectores. Está claro que si tenemos una cosecha récord y si tenemos buenos precios de las commodities, va a ayudar el agro y los sectores vinculados al sector agrícola, maquinaria agrícola, en fin, va a ayudar. Pero va a ser, digamos, no va a ser una recuperación generalizada, puede ser en algún sector. Tengo una pregunta que realmente a mí me preocupa un poco. ¿Qué pasa si, digamos, el nivel de inflación se come la devaluación de este dólar estable que hay ahora? El gobierno, en realidad, cuando el tipo de cambio subió 114%, de hecho, lo que ocurrió fue que subió a un nivel
que está por encima del que uno pensaría que era como un tipo de cambio de equilibrio. Eso los economistas le llaman overshooting. Y pienso que una de las preocupaciones del gobierno es que no se le atrase el tipo de cambio. Claro, ese es el tema. Lo que sucede es que la tentación de que el tipo de cambio se quede quieto es muy grande porque eso hace que haya menos presiones inflacionarias por el lado de los costos. Claro. Entonces yo creo que el gobierno lo que va a hacer es ir, digamos, trabajando a partir de junio, que es cuando termine el compromiso de mantener en términos nominales la cantidad de dinero de la base monetaria. Me parece que haciendo los ajustes. En la medida que la tasa de inflación baje, va a bajar la tasa de interés. En la medida que la tasa de inflación baje, no se va a atrasar tanto el tipo de cambio. Y todo eso sería el círculo virtuoso para la recuperación. Falta un rato para que lo veamos.